al error. La defensa niega la existencia de un nexo causal continuo ni de un doble dolo, alegando autonomía profesional de Diego Javier Cadena Ramírez y desconocimiento de los giros económicos. Finalmente, se denuncia el uso de la falacia del hombre de paja al atribuirle una defensa basada en ignorancia deliberada cuando lo alegado fue falta de información suministrada por Cadena, lo que impone la revocatoria de la condena. La defensa material argumenta que los giros realizados por Diego Javier Cadena fueron autónomos, sin instrucción ni conocimiento de Álvaro Uribe Vélez. La primera noticia sobre los pagos la recibió en junio del 2019, más de un año después de la última reunión entre Cadena y Vélez. Se denuncia manipulación de respuestas en contrainterrogatorio y ausencia de pruebas sobre pagos en efectivo. Respecto a Eurídice Cortés Velasco, no se acreditó que el acusado la hubiera enviado a grabar el video ni que conociera los pagos realizados. Los pagos a Carlos Vélez fueron con fines humanitarios sin que se le pidiera mentir, según testimonio de la analista Carolina Vargas Villamil. Se señala contradicción en el testimonio de María Elena Vélez y motivaciones de venganza por parte de Carlos Vélez. La defensa concluye que no hay evidencia de participación en sobornos y que las acusaciones se basan en inferencias, errores cronológicos y tergiversaciones. El delegado del Ministerio Público advierte que la tesis de la Fiscalía se basó en una supuesta instigación del acusado a Diego Javier Cadena Ramírez sin prueba de instrucción directa. Se critica la contradicción en la valoración del testimonio de Carlos Vélez, calificado como mendaz, pero utilizado como base probatoria. La sentencia extendió de forma especulativa la relación entre operadores logísticos y el acusado sin análisis objetivo. Respecto a Eurídice Cortés, se señala que su motivación era económica y que la interpretación del video como producto de engaño fue acomodada. El testimonio de alias Jopra desvirtuó la credibilidad de Carlos Vélez, pero fue ignorado por la sentencia. La jueza dedujo una cadena de mando basada en expresiones ambiguas sin demostrar autorización dolosa. Se desestimó la explicación del acusado sobre desconocimiento de los pagos, calificándola como ceguera voluntaria sin soporte probatorio. En síntesis, se denuncia una valoración parcial y descontextualizada que ignoró contradicciones y pruebas exculpatorias, imponiendo una condena sin certeza jurídica. En la réplica de los no recurrentes, la Fiscalía sostiene que presentó pruebas suficientes para acreditar el soborno en actuación penal, mediante la intervención de Diego Javier Cadena Ramírez, quien actuó a nombre de Álvaro Uribe Vélez. Se aportaron manuscritos, registros de visitas, giros, interceptaciones y testimonios que evidencian una coordinación sistemática para inducir falsos testimonios. La juez, dice, valoró integralmente los medios de prueba, concluyendo que los pagos disfrazados como viáticos eran beneficios indebidos para inducir conductas. La relación entre Vélez y Cadena no fue gestión jurídica legítima, sino una estrategia para manipular el proceso mediante ofrecimientos económicos. La coordinación entre Cadena, familiares y operadores jurídicos demuestra una intención dolosa de alterar el curso del proceso. Por ello, la Fiscalía solicita confirmar la condena por soborno en actuación penal con dolo directo. Apoderados de las víctimas frente al recurso de defensa técnica. Los apoderados de las víctimas afirman que Diego Javier Cadena Ramírez, actuando en nombre de Álvaro Uribe Vélez, ofreció beneficios jurídicos económicos a Carlos Enrique Vélez Ramírez para que declarara falsamente contra Iván Cepeda Castro y Pablo Hernán Sierra García. Vélez reconoció que coordinaba con otros testigos para reforzar las acusaciones y que recibió asesoría jurídica y dinero por parte de Cadena y otros operadores. La promesa de 200 millones no se cumplió, lo que motivó su retractación. Se documentaron entregas de dinero por intermedio de familiares y terceros, incluyendo giros y sobregiros en efectivo. Aunque la defensa alegó desconocimiento, se probó que desde el 2017 Cadena actuaba con libertad para buscar testigos y redactar cartas falsas. Álvaro Uribe Vélez mostró interés directo en el seguimiento de Vélez y en la erradicación de documentos espurios. En conversación del 28 de junio del 2018, dio luz verde a Cadena para proceder con la estrategia. Termina la intervención diciendo que la conducta del acusado se mantuvo sin reproche frente a los métodos empleados, evidenciando conocimiento y participación. Es transmisión de Blue Radio en directo desde el Tribunal Superior de Bogotá. Toma agua el magistrado Merchán, que está a punto de anunciar si hay o no condena por el caso de soborno en la actuación penal del expresidente Álvaro Uribe. Se precisa que el vínculo para atribuir la determinación al procesado debe demostrarse sin duda razonable. Se fijan hechos como que en febrero del 2017 Diego Cadena contactó a Álvaro Uribe Vélez con mediación de Mario Uribe y fue contratado como abogado investigador.
Luego se dice que realizó gestiones para contactar testigos en prisión como Juan Guillermo Monsalve, mencionándose un documento de retractación y varias interceptaciones telefónicas, que la primera instancia interpretó como subordinación funcional. El análisis busca establecer si el procesado indujo conductas antijurídicas, soborno en actuación penal y fraude procesal, conforme al artículo 30 del Código Penal, lo que exige demostrar que el determinado reforzó o generó la resolución del autor material. Las fuentes incluyen testimonios, documentos y comunicaciones considerados como hechos indicadores. Debe verificarse si hubo ofrecimiento o entrega de dádivas para influir en testigos, soborno, y si se indujo en error a la autoridad judicial, fraude procesal. La sentencia apelada concluye que los hechos apuntan a una estrategia para obtener testimonios falsos, infiriendo dolo por promesas de beneficios y entrega de dádivas sin prueba directa. Se afirma la autoridad material de cadena y se reputa a Uribe como determinador por contratar y orientar acciones, infiriéndose coordinación, aunque no se explica reparto funcional para la coautoría. Se reconoce que Cadena visitó testigos en prisión y se menciona ofrecimientos de beneficios. Finalmente, la Fiscalía debía demostrar más que actos de investigación, pues estos son inherentes al ejercicio probatorio y no constituye ilícito por sí mismos. La complejidad del caso radica en que no se trataba de procesos ordinarios, sino de investigaciones con testigos vinculados a jurisdicciones especiales como Justicia y Paz, que otorgaba beneficios procesales significativos, penas alternativas de hasta 8 años, condicionados a requisitos como colaboración en la búsqueda de la verdad. Además, el decreto 2199 del 2017 permitió que algunos desmovilizados acogidos a Justicia y Paz pudieran acceder a beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz, siempre que suscribieran un acta formal de compromiso y cumplieran los requisitos de verdad, reparación y no repetición. Sobre la legalidad de beneficios jurídicos y su impacto en la búsqueda de la verdad. El tribunal reconoce que la obtención de verdad a cambio de beneficios jurídicos es legítima en el marco de la justicia transicional mencionada, tanto en la Ley 975, que creó la Jurisdicción de Justicia y Paz y que ofrecía penas alternativas a desmovilizados que colaboraban con la verdad. Posteriormente, el decreto 2199 del 2017 permitió que algunos de ellos accedieran a la JEP si cumplían con los requisitos de verdad, reparación y no repetición. Este modelo también permea el sistema penal ordinario, permitiendo incentivos para quienes colaboran con la justicia. La motivación judicial debe considerar que el sistema penal colombiano incorpora mecanismos que premian la contribución efectiva al esclarecimiento de la verdad como expresión de interés superior. Sobre la valoración del testimonio en contextos de beneficios jurídicos y justicia transicional. La valoración del testimonio debe considerar los intereses contrapuestos que surgen de los beneficios ofrecidos. Estos beneficios buscan remover obstáculos como el derecho a la no autoincriminación, pero pueden afectar la espontaneidad del testimonio. La justicia debe garantizar igualdad entre las partes y verificar si los incentivos comprometen la veracidad del testimonio. La verdad procesal no es automática. El falso testimonio puede llevar a la pérdida de beneficios y sanción penal. Esto añade complejidad al proceso penal, exigiendo verificación objetiva de la veracidad del testimonio. Sobre el estándar probatorio, la valoración de las dádivas y la verificación de la verdad procesal. Para evitar errores judiciales, se exige un estándar alto de prueba conforme al principio in dubio pro reo. La dádiva debe ser ofrecida con el propósito específico de inducir falsedad o engaño judicial para configurar soborno o fraude procesal. Si el beneficio no tiene ese propósito, la conducta es atípica. La sentencia apelada debió justificar por qué ciertas dádivas eran ilícitas y otras no, según su finalidad. No basta con que el testigo afirme que su versión es verdadera, debe contrastarse objetivamente. La retractación debe ser valorada en juicio, no según conveniencia procesal. La sentencia debe basarse en pruebas indiciarias, testimoniales y documentales, aplicando la sana crítica y lógica de inferencia. El Estado debía demostrar que el procesado actuó consciente y voluntariamente para inducir falsedad mediante beneficios. En el evento de Carlos Enrique Vélez Ramírez, alias Víctor, la sala analiza este primer evento como soborno en actuación penal, atribuido como determinador a Álvaro Uribe, centrado en la figura de Carlos Enrique Vélez Ramírez, e incluyendo a otros exparamilitares como Eurídice Cortés, Darley Guzmán Pérez, John Jaime Cárdenas Suárez, Fauner José Faraona Rodríguez, con sus alias respectivos.
La acusación sostiene que el procesado habría promovido una estrategia para obtener medios probatorios falsos o parcialmente ciertos, con el fin de desacreditar las versiones rendidas por Pablo Hernán Sierra García y Juan Guillermo Monsalve Pineda. En particular, se le atribuye haber instruido a Diego Javier Cadena Ramírez para negociar con Vélez, ofreciéndole hasta 200 millones de pesos a cambio de, primero, inventar una reunión con Iván Cepeda en la cárcel La Picota. Segundo, desmentir las afirmaciones de Pablo Hernán Sierra García. Se indica que el 18 de julio del 2017, Diego Javier Cadena consiguió que Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, firmara un manuscrito elaborado en papelería con su logo, dirigido al fiscal general, donde denunciaba un supuesto complot de su expatrón Sierra García contra los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, y relataba un encuentro con Iván Cepeda en el que éste le habría prometido protección y prebendas para declarar contra ellos. La valoración probatoria se centra en las acciones de quienes la Fiscalía ubica como autores materiales del soborno en actuación penal, partiendo del supuesto de veracidad de lo revelado por Pablo Hernán Sierra en 2011 a Iván Cepeda. La primera instancia consideró irrelevante determinar si Cepeda visitó cárceles para ofrecer beneficios a cambio de declaraciones contra los Uribe. Razonamiento equívoco, porque esa premisa originó el accionar determinador del soborno. La acusación sostiene que Uribe Vélez determinó ilícitamente a Cadena y Salazar para conseguir testigos falsos mediante ofrecimientos económicos y otras utilidades con el fin de desprestigiar a Monsalve y Sierra. Sin embargo, ninguna prueba acreditó que Uribe Vélez hubiera determinado a Cadena para recaudar pruebas mediante ofrecimientos ilícitos. Aunque el evento Vélez se calificó como soborno en actuación penal, la Fiscalía no precisó el hecho punible sobre el que debía cambiar su versión, ni acreditó que las declaraciones obtenidas por Cadena fueran falsas. Sobre las cartas firmadas por Carlos Enrique Vélez Ramírez. La sala ya había mencionado la primera carta, que era la fechada del 18 de julio. Fue elaborada por el abogado Diego Javier Cadena en papel con membrete de su oficina y dirigida al fiscal general Néstor Humberto Martínez. En ella, Vélez afirma tener información útil sobre el proceso contra Santiago Uribe Vélez. Relata una visita del senador Iván Cepeda en la cárcel La Picota y señala que éste le pidió declarar sobre hechos del caso Guacharaca, los 12 apóstoles y el Aro, solicitándole afirmar reuniones con Santiago y Álvaro Uribe, lo que califica como falso. En esta primera carta no se menciona a Pablo Hernán Sierra, solo la visita de Cepeda y las solicitudes que considera falsas. Vélez sostuvo en juicio que el documento fue redactado por Cadena, a quien conoció ese día y que lo firmó sin leerlo. La segunda carta, manuscrita por Vélez el 19 de febrero del 2018, desde la cárcel Villa de las Palmas, está dirigida a la Corte Suprema. En ella pide que su declaración sea tenida en cuenta frente al señalamiento de Pablo Hernán Sierra e Iván Cepeda. Describe encuentros en La Picota, donde Sierra le propuso acomodar testimonios. Menciona presiones para incriminar a los hermanos Uribe, identifica testigos como Fauner, José Barahona, alias Fosforito y alias Jopra, y ofrece ampliar detalles. Incluye referencia a visitas del CTI, boletas de reunión y reiteración de disposición para colaborar con el esclarecimiento de los hechos. La declaración en el juicio de Carlos Enrique Vélez. De 57 años, privado de libertad desde el 2005, relató su paso por los bloques Metro, Calima y Caldas, donde conoció a Pablo Hernán Sierra en el 2001. Indicó que conoció a Diego Javier Cadena el 1 de julio del 2018, quien le ofreció 200 millones de pesos para desmentir a Alberto y enlodar el nombre del doctor Iván Cepeda, lo que aceptó por necesidad económica y amenazas previas. Señaló que Cadena le pidió colaboración para desacreditar a Sierra y mencionó otros posibles testigos como Fosforito, Fauner Barahona y Jopra. Reconoció haber recibido dinero en efectivo y giros, aunque no conserva todos los registros por pérdida de su agenda. Afirmó que ya había declarado en la Corte en 2016 por indicación de su abogado Samuel Sánchez y que la segunda carta la escribió dictada por este mediante videollamada con Cadena. Reconoció algunos chats y explicó que hablaba cosas para que los interceptores escucharan, pues creía que los tenían chuzados, lo que lo llevó a exigir dinero y armar la suya, incluso pidiendo 60 millones a Juan José. Estas afirmaciones afectan la espontaneidad y credibilidad del testigo, quien mostró exigencias económicas constantes, lo que puede interpretarse como coacción dineraria para sostener falsedad o verdad. Alias Jopra lo describe como enredador, al mejor postor y centrado en el dinero, cambiando versiones según su conveniencia. Añade que rechazó colaborar con Cadena por desconfianza hacia Vélez, retirándose de la reunión. Guzmán Pérez advirtió que Vélez era enredador y centrado en dinero, rechazando colaborar
para evitar problemas, con cadena para evitar problemas. El análisis probatorio debilita la tesis acusatoria, pues el capítulo Vélez está permeado por mendacidad reconocida por la primera instancia, aunque contradictoriamente avalada en algunos apartes. La defensa impugnó su credibilidad, cuestionando su pertenencia al bloque Metro, desmentida por Sierra y por diligencias previas donde Vélez no mencionó dicho bloque. También se evidenciaron contradicciones sobre la autoría de la primera carta y sobre el monto ofrecido por cadena, que osciló entre 100 y 200 millones. Reconoció haber escrito una carta en 2016 antes de conocer a cadena y haber declarado lo mismo ante la Corte en diciembre de ese año. Admitió la reunión en La Picota el 14 de octubre del 2015 con Iván Cepeda y Pablo Hernán Sierra, donde se le pidió embalar a los Uribe, negándose rotundamente lo que generó el altercado. Ratificó que relató estos hechos bajo juramento ante la Corte, incluyendo ofrecimientos y presiones. Estos episodios previos son objeto de prueba y no intentos de incriminar a Cepeda, como lo sostuvo la primera instancia. La defensa buscó contextualizar la entrevista de Sierra con Cepeda en 2012, señalando su falsedad y las versiones contradictorias de Vélez. Finalmente, la existencia de la reunión en La Picota no guarda relación con la supuesta determinación atribuida a Uribe en 2017, pues los encuentros datan del 2015. Fauner, José Barahona Rodríguez, alias Racumín, declaró haber presenciado una reunión en el área de abogados de la cárcel La Picota entre el senador Iván Cepeda, Pablo Hernán Sierra, alias Pipintá, y Carlos Enrique Vélez Ramírez, en la cual este último fue presionado para declarar en contra de los hermanos Uribe Vélez. Ratificó en juicio que observó cómo Pablo Hernán Sierra acosaba a Vélez, incluso levantándole la mano, lo que motivó su intervención para evitar agresiones. Añadió que, en el trayecto posterior al área de paso, el conflicto continuó y se dieron instrucciones a Vélez para que declarara en contra de los hermanos Uribe, mencionando reuniones previas con el senador Cepeda. Fauner José Barahona denunció privilegios otorgados a Juan Guillermo Monsalve en prisión, visitas en horarios no autorizados, celular propio, cocina equipada, televisor, nevera, incluso ingreso de champán, frente a restricciones para otros internos. Relató un incidente en el que rompió una botella tras reclamar por el trato desigual. Estos beneficios contrastan con los traslados sufridos por Fauner por negarse a colaborar con la versión falsa contra los Uribe, mientras Monsalve se ufanaba de su protección por Iván Cepeda. Se narran episodios donde Monsalve agredió a otro interno y amenazó al personal del IMPEC sin recibir sanción, reforzando la percepción del trato preferencial. La sala considera espontánea esta declaración, pero la primera instancia la desechó sin análisis profundo, pese a que Monsalve mantenía comunicación permanente con celular y gozaba de comodidades no justificadas. El fallo descalificó el testimonio por supuesta imposibilidad auditiva en un ambiente ruidoso, sin sustento ni preguntas sobre condiciones del lugar, tergiversando lo declarado. El testigo no atribuyó palabras a Cepeda, solo percibió presión sobre Vélez. El conflicto continuó en otro espacio, donde se mencionó una reunión previa con Cepeda confirmando múltiples encuentros. Se aclara que el testigo no hizo acusaciones infames contra Cepeda ni otros, sino narró lo percibido como interno. Se confirma el interés de Pablo Hernán Sierra en que otros respaldaran su versión del 2011, lo que alias Fosforito rechazó por falsedad, ratificando en carta del 20 de febrero del 2018 que Sierra no militó en el bloque Metro. El fallo, sin embargo, desestimó su testimonio sin justificación, pese a su coherencia y ausencia de incentivos adicionales. La sala advierte inconsistencias en la valoración probatoria. Se aplicó rigor desigual, descalificando testigos afines a la defensa por inclinación política o vínculos previos, mientras se acreditó sin igual exigencia a testigos a cargo con reconocida capacidad de invención como Carlos Enrique Vélez, cuya mendacidad fue admitida, pero se validaron apartes que respaldan la acusación. La sentencia incurre en contradicciones al exigir denuncia inmediata de ofrecimientos a testigos de la defensa, sin aplicar el mismo criterio a Carlos Enrique Vélez, quien solicitó dinero para variar su versión. La valoración probatoria se subordinó a la premisa de Juan Guillermo Monsalve a que Juan Guillermo Monsalve decía la verdad, descartando de plano cualquier testimonio que lo contradijera. La sala concluye que se incumplió el deber de motivación racional, pues no se fundamentó por qué ciertos testimonios fueron considerados inverosímiles. Finalmente, se establece que las pruebas practicadas no acreditan el vínculo doloso exigido para calificar a Álvaro Uribe Vélez como determinador de una conducta punible. La sala advierte que la aplicación del dolo eventual como fundamento de la condena constituye un yerro dogmático, pues la figura de la determinación penal exige dolo directo.
El instigador debe tener la intención de inducir al autor material a cometer el delito, mientras que el dolo eventual solo opera cuando el autor agrava el comportamiento delictivo o comete delitos conexos no previstos por el instigador. En el caso concreto, Carlos Enrique Vélez Ramírez nunca mencionó a Álvaro Uribe Vélez como responsable de los pagos recibidos ni como autor de las instrucciones, y tampoco los abogados Diego Javier Cadena ni Juan José Salazar Cruz le atribuyeron tal vínculo, reconociendo el propio Vélez que desconocía el origen del dinero. No se acreditó ni directa ni indirectamente que Álvaro Uribe Vélez hubiera instigado a la comisión del delito de soborno en actuación penal, y la expresión, comillas, que digan la verdad, no puede interpretarse como intención de inducir falsedad. Por tanto, la Sala revocará la condena impuesta a Álvaro Uribe Vélez como determinador del delito de soborno en actuación penal en el evento de Carlos Enrique Vélez Ramírez, y en su lugar lo absuelve por esta conducta. Atención, se acaba de caer el primero de los delitos, soborno por actuación penal. De los 3 delitos que tiene en su contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En el caso de Carlos Enrique Vélez. De Carlos Enrique Vélez. Porque le dice que no se pudo probar, Néstor, que él hubiera dado la orden ni los pagos que se le hicieron en ese momento, que dijo Diego Cadena, eran ayudas humanitarias. Entonces, primera decisión en favor del expresidente es que las condenas, las escuchas ilegales, las interceptaciones fueron ilegales y se cayeron como prueba. Y ahora tumba este pedacito de la condena, absuelve al expresidente por el tema de soborno. Sí, va siendo muy favorable la decisión que está anunciando el tribunal en este momento al expresidente Uribe, porque claro, el hecho de excluir la conversación esa famosa en la que él le dice al abogado Cadena, proceda doctor Cadena, pues le ayuda mucho, digamos, en la conclusión final sobre su participación de los hechos. Pero además en esta explicación que da el tribunal sobre la manera como se perfecciona un delito de soborno, digamos, en la dogmática penal, pues lo excluye a él porque realmente nunca hubo la prueba para poder determinar con certeza que él había sido instigador o determinador del delito. Inclusive también, Héctor, un reproche duro a la juez Heredia porque desatendió un testimonio, el de este señor, su nombre es Fauner Barahona alias Racumín. Sí, que era el hombre que decía que Vélez estaba motivado por los beneficios, por celular, por champaña, por visitas. Primera decisión. Cuando no se permitían. Primera decisión esta. Ahora faltan otras decisiones. Yo tengo una duda en esto porque pareciera que está mirando testimonio por testimonio frente a los delitos. Entonces yo no sé si aquí ya quedó absuelto de todo el delito de soborno en actuación penal o solo en el caso de Carlos Enrique Vélez. Pero además el de... Dice sí, que es el caso de Carlos Enrique Vélez. Pero Néstor, lo que sí queda claro es que en cualquier caso, esta decisión del tribunal lo que demuestra es que la pena que impuso de 12 años, pues claramente en cualquier caso va a cambiar de manera sustancial. Si hay un sentido de culpabilidad, que es probable que se caiga incluso la culpabilidad en esta segunda instancia en los otros delitos, si llegara a haber un caso de culpabilidad, pues la pena sería muy distinta a los 12 que impuso. Si me permiten, con la aclaración de que apenas está en desarrollo la lectura, va una gran derrota para la juez Sandra Heredia, que aceptó las pruebas ilegales de la Corte Suprema de Justicia y que desatendió algunos testigos que le eran favorables al expresidente Álvaro Uribe. Le acaban de quitar el delito de soborno, que es lo que se acaba de caer. Son las 9 de la... Ahora, faltan otras cosas, es que... ¿no? Faltan otras cosas, pero aplicando la teoría del tonito de la que hablamos temprano, pues la verdad es que la sentencia que está leyendo el magistrado es una sentencia muy crítica de la decisión de primera instancia, y probablemente pues ese tonito se mantenga, digamos, a lo largo. Yo no me atrevo a decir, Héctor, si va a ser un absuelto plenamente, pero sí, probablemente, pero de momento, sí, no sé, pero sí, el tonito de todas maneras favorece al presidente Uribe. O sea, el presidente Uribe va a quedar mejor hoy que antes de esta decisión. Sin duda. El partido en este momento no es definitivo, pero le va bien al expresidente Uribe. La afirmación de que Uribe se ingresó